vuelva a conectar porque no me aparece nadie para admitir. Yo ahí le volví a mandar el link a ver si puede. Si está en el correcto. Porque a mí me tiene que, de otra manera no sé cómo hacerlo, pero me aparecen tal pidió entrar, track le doy, pero no me aparece nadie que estuviese pendiente y que yo no admití. Entonces no sabría cómo darle ingreso. ¿Le dijeron? Bien. Bueno, entonces empecemos y ya se va a unir, así no podemos cortar -10 y le damos lugar a la supervisión. Bueno, el tan ponderado y pedido André Green. A ver, seré curiosa. ¿Por qué les interesa tanto André Green? Yo porque lo leí, no todo, leí Locuras Privadas y leí parte de ¿por qué la agresividad? ¿Por qué la pulsión de muerte? Una cosa, un texto que ese me resultó mucho más difícil que el otro. Y también leí parte de Narcisismo de Vida y Narcisismo de Muerte, y a mí me encantó, sobre todo Locuras Privadas, toda la primera parte. Él habla de su acercamiento y luego su decisión de distancia con Lacan. Y eso me encantó, porque concuerdo mucho con la crítica que él hace, como de algo muy, muy abstracto que pierde valor clínico, que lo que se necesita es otra cosa, que eso abstracto, ¿no? Lo pone algo como, no sé si como una resistencia, ¿no? En esos términos, pero a mí me encantó. Me Bueno, encantó. Nunca lo había leído y me acuerdo que Graciela Jolodenko me había recomendado ese libro y de nada, locuras privadas, sí, por algo será. No, pero, siempre por algo. pero Como hemos hablado en alguna de las reuniones de cultura, toda escritura es autobiográfica y toda lectura también. Pero bueno, ¿qué otra cosa mejor tenemos que conocernos? Y mucho más conocer nuestras locuras privadas. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata la vida de este muchacho. Vos sabés que yo leí también ese libro y un concepto que no sé, hace 1000 años que lo leí, pero lo de la madre muerta me llamó mucho la atención. Por algo será. Siempre, en esto no tenemos escapatoria ninguna. Todo lo que hable de nuestros intereses está hablando de nosotros. Pero, ay, acabo de tirar el iPad, perdón. Creo que lo interesante es que esto que nos convoca a pensar, muy probablemente desde nuestra propia historia, al nosotras poderlo pensar, elaborar, nos sirve para poder ayudar a otros también, ayudarnos y ayudar a otros. Lo que no significa que uno esté exento de estas locuras privadas, de estas madres muertas y de estas cosas. Pienso que ante todo somos todos seres humanos, ¿no? Bueno, arrancamos entonces con a ver por qué a este muchacho se le ocurrió lo de la madre muerta. ¿Tendrá que ver con él? Si tenemos que aplicar un preconceito, como dicen los brasileros, un prejuicio, y sí. Si vas a teorizar sobre la madre muerta, es porque tu madre ha estado muerta. Aparte siempre decimos la madre muerta de Green. Es verdad, Marian, es verdad. Tus síntesis conceptuales son muy, muy contundentes. Bueno, A veces pensaba, a veces el problema es que están tan vivas, hinchando tanto las pelotas,
Para ponerle humor, ¿no? También. Pero perdonen que me conecté tarde, yo quería agradecerle a Luz, que siempre me termina salvando, pero viene Es complicada que, la conexión. no sé, yo lo que les digo, la tecnología no es mi fuerte, todas lo saben. Si no me aparece la opción de admitir, no sé cómo cuerno se admite, no veo que alguien haya en espera, por ejemplo. No, Entonces, evidentemente por ahí es un error mío, pero probé una vez, me desconecté, volví a probar otra vez, recién cuando Luz me mandó el link me pude conectar, así que gracias. bueno, buenísimo. Lo que iba a decir a propósito de tu comentario, Connie, es que no nos comamos la curva y no me acuerdo si era Dolto, casi segura que era Dolto la que decía que a veces es más patológica la presencia de una madre que la ausencia. Entonces, que esté tan viva, que esté tan hinchando las pelotas, como vos decís, capaz sea otra mascarada de la madre muerta. No seamos tan literales, ¿no? Bueno, con todo este preámbulo, vámonos. André Green, Biografía intelectual, la clínica de los estados límites y la metapsicología de lo negativo y el mal. Origen geoculturales y el cosmopolitismo de El Cairo. Ya arranca contundente. André Green nació el 12 de marzo de 1927 en El Cairo, Egipto, en el seno de una familia judía sefaradí de carácter no observante. Esto sería no practicante. La genealogía de sus padres refleja las complejas corrientes migratorias de la diáspora sefaradí en la cuenca mediterránea. Su padre era de origen portugués y su madre de origen español, pertenecientes a las familias establecidas en territorio egipcio desde hacía siglos. En el caso de la rama materna, su presencia se remontaba al siglo XV, tras huir de los tribunales de la Inquisición peninsular. El Cairo de su infancia y juventud se presentaba como un espacio geopolítico y social nítidamente fragmentado entre la población árabe local y una influyente comunidad europea de carácter cosmopolita, de la cual formaban parte las familias judías integradas. En esta burguesía colonial de entreguerras, el francés se erigía como la lengua vehicular y cultural predominante, considerada por Green como su lengua materna. Ahí ya tenemos, bueno, termino de leer el párrafo. El inglés se consolidó como su segunda lengua académica, mientras que el árabe quedaba restringido a las interacciones cotidianas y de servicio con la población local. Esta temprana inserción en un entorno plurilingüe y multicultural alejó a Green de toda estrechez de miras provinciana, brindándole una visión abierta y heterogénea del tejido cultural que más tarde se reflejaría en su capacidad para integrar diversas corrientes del pensamiento psicoanalítico. Su formación escolar inicial se llevó a cabo en el Liceo Francés de El Cairo, una institución de prestigio donde cursó un doble plan de estudios en filosofía y ciencias, consolidando un idealismo temprano por la cultura y el idioma de Francia. Cuando tuve ese atisbo de interrupción, pensaba que ya podemos ubicar algo de raíz en este contexto desarraigado que ya nombra, que
fíjense que su lengua materna no es la lengua de su país, ¿no? Ahí ya podemos ubicar cierta disrupción en principio. Después habrá que hacer una biopsia de qué se trata eso, pero en general uno dice la lengua materna, que es la lengua de su tierra, ¿no? Como la canción de Mundial, en Argentina nací, y todo eso que nos va llevando a que todos hablamos argento, que todos sabemos lo que decimos, que no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Bueno, ¿cómo será en un lugar donde la lengua oficial, que no es reconocida como la materna, es la que se preserva para hablar de diálogos cotidianos y para hablar con poco menos que la servidumbre, y que para hablar en términos más importantes tengo que adoptar una lengua que no se aprende en el lugar de origen, y que es el francés, ni siquiera la lengua de origen ni de la madre ni del padre. El padre era de origen español, la madre de origen portugués, ¿no? Al revés, ¿no? Puede ser. Yo había escuchado al revés, pero la madre era la española, el padre el portugués. Pero Yo detalle. entendí al revés, pero bueno. Tenés razón, su padre de origen portugués y su madre de origen español, sí, bien mi madre es la que es de origen portuguesa, por eso debe ser que ya se empiezan a mezclar todas las madres y los Estamos linajes. atravesados. Y Todas sí. estamos atravesadas. Perdonen, solo quiero aclarar que apagué la cámara, pues estoy resolviendo otras cosas, pero las estoy escuchando. No me gusta no tener cámara, pero que lo sepan. Chau, chau. Bueno, tranquilicemos al super yo también. Bueno, nada, esto para pensar como dato respecto de las lenguas, que no me parece algo menor. Bueno, alguien quiere decir alguna cosa. Agora falo portugués. No, yo pensaba que ya es distinto que haya nacido en 1927 a Klein, pienso que, no sé, lo siento como muy actual, muy cerquita el 1927, como mucho más contemporáneo. No sé, mi abuelo Sí, nació en 1924, mira, el mío también, como digo, 24. no sé, como una fecha que sé, que me orienta, ¿no? Digo, es mucho más, no sé en qué año nació Lacan, pero me parece No, que posterior, me imagino. antes o después Después, después, mirá, no sé, chequeémoslo, pero se me ocurre. Sí, Lacan es mucho más joven, me parece. Es más, mirá. Sí. no sé, hace poco, relativamente, no sé que Mm, murió Lacan. No digo hace poco de 2 años, pero Mira, No, 1901. 1901. mira, Sí, sí, yo sentía que era como también más anterior. 20 años antes casi, mirá vos, sí. Y Lacan suena Ah, tantísimo más contemporáneo, ¿no? yo en la Bueno, facultad estaba estamos segura hablando, que, perdón, no, pero entonces es más antiguo, es más viejo Lacan. es más viejo Lacan que Green, sí. Wow, wow, me acaban como de desasnar. Y por más de 20 años, 26 años. Claro, estamos a más o menos 100 años del nacimiento de Green. En términos históricos no es nada. Bueno, ¿seguimos? La constelación familiar, enfermedad, quiebra y lutos tempranos. Este es un clásico. Los lutos tempranos y los analistas, un solo corazón. André Green fue el cuarto y último hijo de su fratría, nacido con una considerable diferencia de 9 años respecto al tercer descendiente de la familia.
El entorno doméstico de su niñez estuvo probablemente determinado por vicisitudes somáticas, reveses financieros y lutos masivos que estructuraron la atmósfera afectiva del hogar. Su hermana mayor, 14 años mayor que él, contrajo a la edad de 14 años el mal de Pot, una forma severa de tuberculosis de la columna vertebral que resultaba imposible de tratar con los recursos médicos disponibles en el Egipto de la época. Esta grave dolencia obligó a la familia a realizar repetidas y prolongadas travesías transmediterráneas entre el Cairo y Francia para someter a la joven a un tratamiento especializado de 4 años en una institución del norte del territorio francés. Durante las fases iniciales de estas estancias clínicas, el pequeño André fue dejado en Egipto bajo el cuidado de familiares, una experiencia de separación temprana que dejó marcas de abandono, acá dice, invisibles. No sé para qué ojos invisibles, para los nuestros seguramente no. Green relató posteriormente que su madre cursó el embarazo de él en uno de estos viajes de traslado médico, un elemento constitutivo de su novela familiar que vinculó de forma precoz e intensa la geografía de Francia con su propia existencia libidinal. Sin embargo, el acontecimiento traumático que configuró de manera decisiva la economía familiar acaeció cuando Green tenía aproximadamente 2 años de edad. Una tía materna, o sea, hermana de su mamá, falleció de forma trágica al ser quemada viva en un accidente doméstico. Esto para nosotros, este accidente ya tiene condensada tantísima información, ¿no es cierto? Ahí, como psicoanalistas, tenemos que tener ciertas categorías de pensamiento que nos lleven a poder hacer las preguntas correspondientes para ir a buscar en esta tragedia el incesto cometido. Porque alguien que se quema vivo está arrasado por el incesto. Este hecho sumió a la madre de Green en un estado de luto melancólico, inconsolable y crónico. Ya se avisora la madre muerta, ¿no? Desprovista de energía afectiva para su hijo menor, la madre retiró su presencia emocional primaria para hiperinvestir la memoria de la hermana muerta y sostener el cuidado de la hija enferma de mal de Pot. Esta desconexión afectiva materna constituyó el núcleo generador de su célebre teorización del complejo de la madre muerta, un cuadro de desinvestidura libidinal originaria que Green conceptualizó a partir de su propio entorno de crianza. Si decimos que la escritura es autobiográfica, acá tenemos una enorme ilustración de lo dicho, ¿no? Ay, ¿puedo preguntarte algo? Porque vos dijiste Sí, adelante. de esta madre, de esta hermana que se quemó viva, que está, como dijiste, atravesada por el complejo, no, todos estamos atravesados, pero dijiste algo, arrasada por el complejo de Edipo, dijiste algo así. No por el complejo de Edipo, arrasada por el incesto. Ah, arrasada por el incesto. Y a ver, ¿no me contás un poco? Porque no sé, me quedo A ver, pensando. me parece súper interesante. ¿Alguien quiere decir algo antes de que hable? No, yo pensaba en la calentura del fuego, ¿no? Y que fue incluso en la excitación, como que lo asociaba un poco a eso, y
y esta excitación excesiva fue dentro de la casa, ¿no? Incluso pensando en este accidente, como una cuestión de abuso o violación intrafamiliar, ¿no? Como algo de eso. No sé igual si está bien lo que estoy diciendo, es lo que yo asocié. Bueno, pero estamos practicando con eso. A ver, Flor y Marian. Yo pensaba que, un poco lo que venimos hablando, que la forma de morir es la radiografía de la vida de esa persona. Entonces, Muy bien. morir incendiado da cuenta de esto, de esos incendios internos que acontecieron en la vida, en este caso, de esa hermana. Pensaba eso. Está muy bien, porque esto que estás diciendo, Flor, condensa una enseñanza de Freud, que Freud, no me acuerdo ahora en qué texto lo dice, pero muy probablemente en el malestar en la cultura o en el más allá, habría que chequearlo. O sea, no recuerdo la fuente, pero sí recuerdo la frase que Freud dice: todo ser humano muere a causa de sus conflictos internos. Si a eso le sumamos digamos, lo que un accidente condensa como información, el conflicto interno de esta mujer y haberse prendido fuego viva es parte del testimonio de su propia vida. Pero a ver, después termino de completar, pero quiero escuchemos a Marian y a Luz. Sí, bueno, también en lo mismo que están diciendo, como el accidente entendido, como que está mostrando de qué se trata su padecer, digamos, ¿no? Como lo que no puede contar, poner en palabras, se te hace acto, digamos, ¿no? Obviamente que es algo muy trágico, pero Exacto. también pensándolo como pensamos los accidentes que no son tales, ¿no? No son de casualidad, tienen que ver con nuestra vida, con lo no tramitado, lo no dicho, el conflicto interno, no, claro, no, cuando uno no lo puede ver ni decir ni nada. Un conflicto interno que se proyecta masivamente en el mundo exterior. Sí, muy bien. Luz. Pensaba que cuando nos encontramos con grandes tragedias, sea el incendio de esta tía, o sea, muerta prendida a fuego viva, o accidentes, o enfermedades, discapacidad, que siempre eso está hecho de incesto y parricidio, que cuando algo de eso aparece, uno sabe que, Connie levantó la mano, uno sabe que en algún punto de la historia hay incesto y parricidio negado, no elaborado y que estalla de esa manera. Está silenciada, Nati. Perdón, ya te doy la palabra, Connie. Ahí es donde el psicoanalista, ante la confesión en análisis de un paciente, cuando trae, no, tenemos de paciente ahora, vamos a jugar a Green, no, mi tía, la hermana de mi mamá, se murió de esta manera, convoca inmediatamente, y por eso siempre insisto en que el analista tiene una guía de trabajo, se conduce por un camino, no es cualquier cosa, se convierte en un detective para ir a ubicar cuándo y dónde se cometió el incesto. Porque como decíamos un poco entre todas, sabemos que este hecho, por la convicción teórica que tenemos como analistas, está hecho de incesto y parricidio. Esa es la primera convicción. Una vez que uno se convence, sale a buscarla. Como un detective, como un arqueólogo, tal vez dice Freud, en ir a construir en esa cadena dónde y cuándo se consumó. ¿Para qué? Para una vez pensado y construido que ese sujeto
que está siendo portador de esa información tenga la capacidad de poder dolerse por esa situación, de poder obtener un consuelo por esa situación, y eso sería el equiparable a una elaboración de lo acontecido. Recuerden que la verdad en cualquier sujeto es indestructible y eterna. Si no se resuelve en esa, la aportará la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, por la precondición de la verdad y de la información de ser eterna. A ver, Connie. No, muchos ya lo recorrieron, pero lo primero que yo pensé fue en la próxima investigación, ¿no? Que propuso Marta. El inconsciente es, Marca. Marta que nos marca, marca. es que nos marca el camino, ¿viste? ¿Qué te parece? No solo el camino. Bueno, nos marca muchas cosas. No, pero digo, el inconsciente es el cuerpo y me parece que esto es importante que como analistas, más allá de la tragedia que revisten algunas situaciones, como la de esta mujer incendiada viva en un accidente doméstico, que ya nos deja entrever algo de siniestro, digo, cualquier suceso que desde afuera o desde adentro afecta el cuerpo, como decía antes Luz, a nosotros como organizador nos habla de incesto y nos implica, bueno, como decías vos recién, Nati, investigar de qué generación viene, qué ese cuerpo está diciendo, porque en última instancia habla de culpa y habla de condena también, ¿no? Por eso lo del incesto. Nosotros sabemos que la culpa nunca tiene que ver con sucesos reales y que las formas de matizar la cosa que te carcome de culpa y es pagando condena de distintas formas. Entonces digo, para sumarme a lo que planteaba Ivonne o su consulta, me parece que nosotras esto lo tenemos que... nos pasa, a mí me pasa incluso con mi familia, que, ay, bueno, pero pará, porque esto, ¿viste? Y cuando te vienen victimizando a alguien, y para uno como analista es como un pará, ¿víctima de qué o de quién? Digo, me parece que es también una posición, ¿no? Como que a veces nos aleja mucho de ciertos lugares comunes en los que se recae con respecto a quién es la víctima, quién es el victimario. Bueno, nada, esto, pero es un poco lo que habían recorrido, pero pensaba en la investigación de Marta, ¿no? De que el inconsciente es el cuerpo. Sí, totalmente. Y que esto incluye una premisa también que ningún analista debiéramos olvidar, que es que ninguna información se pierde. Siempre queda esta información a pesar de las distintas generaciones que pueden devenir. En el psiquismo, nada se pierde. Así como los científicos siguen estudiando los efectos del Big Bang en la creación del universo, lo mismo ocurre en la creación de cada sujeto. Y también es muy cierto esto que dice Connie, ¿no? También saber que el pensamiento psicoanalítico es muy disruptivo. La sociedad no quiere saber nada de eso. Tenemos que saber, como digo siempre, somos una enorme minoría y pensar analíticamente es un modo de concebir y de entender la vida, y que tampoco nos tenemos que convertir en unos testigos de Jehová, que estemos ahí evangelizando puerta por puerta, vení que te vengo a decir cómo es, sino todo lo contrario, hasta no ser convocados, la famosa demanda de análisis, que cada uno viva como quiera. Ahora, si nos convocaron y nos están pagando, tenemos que honrar y trabajar como corresponde en lo que respecta a un pensamiento psicoanalítico que no es ni más ni menos que lo que dejó escrito en 23 tomos Freud. Luz. Dos cosas.
uno con esto que decía Connie, ¿no? De la mirada psicoanalítica disruptiva, hoy como la sociedad suele poner en víctima a ciertas personas que nosotros desde una mirada psicoanalítica vemos todo lo contrario, vemos la maldad, vemos la psicopatía. Me acuerdo de la escena de Yo Adicto, que no sé si la recuerdan, que era una compañera de rehabilitación del protagonista, que en una salida va a tocarle timbre a la hija, ¿no? Una mujer súper adicta que va a tocarle, que ya le había hecho muchas decepciones a su hija, va a tocarle el timbre y como la hija no le responde, va y no sé si se tira a las vías del tren o se hace chocar por un auto, no me acuerdo, pero va directo y se mata, ¿no? Como hay uno dice, uy, no, pobre, ¿no? Porque incluso los compañeros de rehabilitación la lloraron, ¿no? Como la enaltecieron, la recordaban, pero le dedicó la muerte a la hija. Y pensaba otra cosa. Pobre hija. Sí, pobre hija, tal cual. Ayer en el grupo de Jorge fue Mirta Cohen, no sé si la conocen, que es de APA, es la tesorera de APA, y cuando Jorge antes dijo, bueno, el jueves próximo va a venir Mirta Cohen, es alguien que nos va a presentar cómo ella trabaja la angustia, que la trabaja diferente a nosotros. Y después yo en la supervisión le pregunté esto y él me dice, mira, es una gran amiga mía y me gustaría que la escuchen, pero bueno, es una mirada distinta. Y a mí me impactó mucho eso. Y le dije, wow, a mí me cuesta tener amigos que piensen distinto, le dije. Y me dijo, hay que practicar la paciencia. No, la tolerancia. No, no, hay que ser tolerante, me dijo. Pero me llamó mucho la atención eso, me dejó pensando porque es la realidad. A mí me genera una distancia no automática y bueno, igual estuvo re interesante anoche lo que presentó. Sí, es muy lacaniano, así que es Claro. distinto. Bueno, si ustedes leen luego de Guerra y Muerte, está el texto de ¿Por qué la guerra? Creo que es una conversa que tiene, o un intercambio epistolar que tiene Freud con Einstein, que en ese momento de la comunidad científica se había propuesto el intercambio entre disciplinas y a Einstein creo que le toca Freud, para su desgracia, porque Einstein no quería saber nada con Freud, le pregunta el porqué de las guerras, porque además el contexto daba Primera y Segunda Guerra Mundial. La respuesta de Freud es que las guerras existen por la intolerancia del ser humano a lo diferente. Entonces, me parece que el consejo, o no sé si ponerlo en estatuto de consejo o de intervención, de practicar la tolerancia, y a la luz de este texto de Freud con Einstein, ayuda a ennoblecer nuestras pulsiones, ¿no? Lo que no significa que uno tenga que pensar como ese que piensa distinto, simplemente admitir. Y yo creo que una de las maneras de poder tolerar esa diferencia es, qué sé yo, si a alguien, ahora tenemos socialmente los incidentes, los accidentes de estos muchachitos youtubers o influencers, de Gaspi, yo no sé ni quién es, les confieso, pero Gaspi, no sé qué otros que se mataron en Brasil con el choque de unos helicópteros, bueno, estarán más informadas que yo. El que ya viene de un pensamiento analítico,
lo primero que pensás es, ¿qué estaría viviendo este muchachito, no? Para tener que ponerle fin a su vida de esa manera. Ahora, la sociedad no puede pensar así, porque no solamente por una cuestión de asumirlos que son cortos o déspotas que no admiten otro pensamiento, es por lo doloroso, es el dolor el que a veces necesita de ese consuelo de que el accidente es azaroso y se da porque sí. Entonces, ahí, bueno, es una manera de tolerar esa diferencia. Nadie, por lo menos a mí, me va a hacer pensar que eso no está motivado por los propios conflictos internos de estos muchachitos, pero tampoco ahí me tengo que poner a evangelizar, como les decía, todos piensan equivocadamente, la posta es esta. De vuelta, el que viene a consultar, uno tiene que oficiar de psicoanalista. Ahora, si no te llamaron, cerrá la boca, porque además vas a hacer boleta. Bueno, antes de dar la palabra, quería decir que tus preguntas, Ivonne, quiero decirte que son muy valientes y me gustan mucho, porque te animas a hacer preguntas que tal vez, esto lo digo por mí, a veces uno dice, no voy a preguntar esto porque debiera saberlo, voy a quedar expuesta. Y estas preguntas que a veces son tan espontáneas o, sí, espontáneas me sale, naturales, fíjate y fijémonos todos cómo nos lleva a participar, a pensar, a repensar categorías que se supone que tenemos tan aprendidas. Así que por lo menos yo las valoro muchísimo y te las agradezco. Gracias, y gracias a todas. Yo aprendo un montón. Muchas gracias. Bueno, ¿quiénes habían levantado? No, pero no era nada importante, era para decir también en Brasil pasó esto de la chica que se cayó al vacío, que la tiraron al vacío, que fue terrible. No, veo poca Es noticia, de no un, para jactarme. la tira, ¿viste no sé si es un deporte o qué, Bungee que jumping. te El tiran bungee de un jumping. puente y te agarran con un arnés del pie? Bueno, la tiraron y no le habían puesto el arnés, 21 No. años, murió. Y sí. Te juro, yo vi esa noticia y dije, no, debe ser. Yo pensé que era guía también. Yo dije, es mentira, ¿entendés? Es mentira, esto es fake news. Además está grabado porque había pagado para que la graben. Ay, por Dios. Sí, y el novio también la estaba grabando. Dios mío de mi vida. Ven, Dios mío de mi vida. Uno necesita pelar alguna entidad, pero bueno, porque es demasiado. Yo pensaba me quedé pensando en que la tiran al vacío. O sea, se muere de esa forma. Bueno, con un pensamiento analítico uno tiene que pensar que ese conflicto interno es que esa muchachita ya estaba arrojada al vacío. Por supuesto, nadie va a desresponsabilizar a la excursión o como miércoles se llame eso, a la mala praxis y que tendrán que pagar. Todo eso que se encargue la justicia y que está bien que exista esa disciplina que se encargue de socialmente hacerse cargo de esa situación. Ahora, cuando nos llaman como psicoanalistas, no podemos oficiar de sociólogo, de abogado, de ahí lo que hay que trabajar es la caída, y lo que significa para un psicoanalista el desmoronamiento, la caída al vacío y que bla. Bueno, ahora seguramente nos lleve a hablar y a hablar. Tratemos de acotarnos, así pasamos a la supervisión, pero hablemos. Renata, Flor y Marian.
No, que primero quería preguntar en relación a la quemadura corporal, tipo cómo eso se relacionaba con el incesto, muy cortito, porque entiendo que ustedes lo deben resaber, pero bueno, me reinteresaba porque aparte Clarice Lispector, que es una de mis escritoras favoritas, ella se Sí, quemó, no murió quemada, pero se quemó un gran porcentaje del cuerpo y fue un accidente muy, muy grave que tuvo. Y y ella, autoinfligido. sí, sí, Y creo que fue encima mucho. autoinfligido. Un Eh, cigarrillo que dejó prendido. sí. Y bueno, ella también, una vida tremenda, entonces me reinteresa. Y después en relación a, bueno, esto lo de los accidentes, justo lo charlé en terapia hace 2 días, no solo como hablar de cosas de, como de la realidad, pero porque me impresionaba eso, ¿no? Como qué está pasando, y como que se los traigo también a ustedes que bueno, que deben tener pacientes de mi edad. Yo me pregunto eso, ¿no? ¿Qué está pasando en mi generación? Que hay un grado de pulsión de muerte súper presente, ¿no? Porque son todos chicos de mi edad, o sea, la piba esta tenía 21, Gaspi tenía 23, el chico, el cineasta que era amigo de Gaspi tenía 27, que es, ay Dios, se me acelera el corazón de contarlo, es el exnovio de una amiga mía. Eh, entonces, y ellos se seguían viendo. De hecho, habían como que volvieron a cortar todo hacia 2 semanas. Y mi amiga nos contó de él, qué sé yo, y ahora estaba ella destrozada, subiendo videos con él. Y yo, o sea, no puedo ni creer. Y, y eso, pienso como qué está pasando en mi generación. El otro día, como que en terapia, medio que ensayé, improvisé, porque no sé si es que se corrió tanto como los proyectos de vida que antes existían, ¿no? Que era, bueno, casarse, después tener hijos, o tener un trabajo, como que ahora como esas, la institución del casamiento y de la familia y demás, está tan borrado todo eso, que no sé si es que como no hay proyección a futuro, hay algo que, no sé, como un velo que ya ni está entre la vida presente hoy y la muerte que debería estar puesta en muchos años a futuro. Pero no sé qué está pasando, como que y todos estos accidentes de gente tan joven me resulta muy impresionante y me pregunto qué está pasando. Y sí. Bueno, ahí le damos lugar. Pero a ver, Flor, No, chiquito, cortito, respecto a este accidente, a este Gaspi, yo pensaba, no sé, se me cruzó esto. Este chico se llamaba Gaspar, creo, y Gaspi era un personaje que fantasmita, era ¿no? Gaspi, no sé, era como, hacía entrevistas hasta medio bizarras, y que en algún momento creo que hace relativamente poco se fue como, dejó el personaje y intentó como llevar su vida hacia otro lugar, como pensaba en esa decisión yoica, digamos, Gaspi y Gaspar, y ahora creo que en el accidente había vuelto a como algo de este personaje, volvió a ser Gaspi, y como de alguna manera pensar esto, como esa decisión, como la parte sana y la parte rota, la parte enferma, lo conduce a la muerte. Mm. Bueno, ¿alguien le quiere contestar a Renata? ¿Alguien tiene un esbozo de respuesta a Renata? Connie. Eh, Hola, perdonen, que estoy en este modo, para mí es extraño. No, a mí me pasa que en principio creo como la otra vez es que son temas que a Rena por su edad la tocan de manera mucho más íntima, quiero decir, una cuestión por identificación de edad y por supuesto después cada uno verá a dónde lo lleva, pero yo no sé si es algo que tenga que ver con como si fuera algo nuevo. Creo que es mucho más visible, creo que ahora todo está retratado, todo está como visto 24/7, pero es un poco lo que pensábamos hace unas clases cuando yo le mostraba lo del libro del filicidio, ¿no? Como que a nivel ideológico y moral siempre se estuvo muy atento a lo que podría ser el parricidio, ¿no? Y uno crece en una moral y esto del motivo mayor
que tenemos para que la moral nos hostigue es el desamparo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el parricidio siempre nos acompaña, ¿no? Pero las cuestiones que tienen que ver con el filicidio no son tan palpables. Entonces, ahora murió Gaspi, esta chica, pero en el 82, ¿cuántos pibes murieron en Malvinas? Y nos mandaron al frente del pelotón de fusilamiento y eran pibes que no habían agarrado un arma en su vida. Me parece que quizás por edad a Rena se le hace más cuerpo esto del filicidio, pero me parece que no es que antes no ocurría, sino que había una cosa moralista que no nos dejaba dimensionarlo ni verlo porque no había redes. No sé, a ver, Es que la que escucho. lo pensé en las guerras, ¿no? Porque justo estoy viendo una serie que está la guerra de Vietnam y también, o sea, eran pibes de mi edad, pero antes eran mandados a la guerra. Y estos pibes se mandan. O sea, Son porque sí, diferentes está la fuerzas. negligencia, ¿no? ¿Cómo? Son diferentes fuerzas que hablan de lo mismo. Digamos, el destino de muerte de una persona está comandado por el super yo, y el super yo está hecho de lo asumido por los padres, ya sea esa asunción que sea remitida y sea ejecutada por un gobierno padre, o que sea ejecutada directamente en la individualidad por, como hablábamos de Agostina Vega, subirse a un remis e irse a buscar su muerte, o subirte a un helicóptero para buscar la muerte también. Coincido con lo que dice Connie, hay fíjense con los autores que estudiamos, la Klein eran 4 hermanos, 3 se murieron, y todos chiquitos, todos jovencitos. El filicidio estuvo presente siempre y estará presente porque es parte de la condición humana. En el inconsciente hay muerte y sexualidad, parricidio y filicidio. Solo el ennoblecimiento de nuestras pulsiones nos puede alejar de cometer ese asesinato que está marcado por la especie. Y respecto de la figurabilidad del quemarse vivo, como fue el de Clarice Lispector, que en el caso de ella no murió, pero sí en algún punto murió su mano con la que escribía, porque no pudo, porque intentó apagar el fuego, tengo entendido, incluso con sus manos, una escritora. En el caso de ella, su madre había sido violada por un pródromo, creo que se llamaban estas células que quedaban luego de la guerra, que salían a violar y a matar, violar niños y mujeres. A la mamá de Clarice la violan, creo que eran 2 soldados, y le contagian la sífilis. Y aparentemente a los padres, supongo que todo esto lo sabrás, porque hemos escuchado el mismo podcast incluso, le dicen que se podría curar de sífilis si tuvieran otro hijo. Y en ese contexto es concebida Clarice. Todo esto a cuento de que la sexualidad es el fuego de la sexualidad, es el ardor de la pasión, sumado al incesto, que ese ardor lo extralimita, pasa los límites de la legalidad. Entonces el quemarse vivo habla figurativamente de la consumación de un incesto. No sabemos nada en relación a la infancia de la madre de Clarice para que en la adultez haya sido violada por estos extranjeros, digamos, pero
para el saber del psicoanálisis, lo que acontece en la vida adulta está marcado en la vida infantil. Y tiene un cuento que me parece una preciosura, que se llama 100 años de perdón, que dura 2 páginas, una cosa así, que si quieren lo trabajamos. Habla de que ella cuando era chiquita con una amiguita iban a los jardines a robar rosas. Y cuando lo leía pensaba, si esa rosa que ella se robaba y la llevaba a su casa y dice la ponía soberana en un jarroncito para apreciar esa rosa color escarlata tan preciosa, no sería una vagina cuidada, ¿no? Poder una y otra vez reparar esa zona dañada y ultrajada y robada genealógicamente, porque incluso llamarla robo es un diagnóstico que ella le da a su acto. Y se llama 100 años de perdón encima el cuento. Pero bueno, esto para poder pensar la figurabilidad del incesto a través del quemar. Habíamos visto un caso, bueno, que no voy a decir porque estamos grabando, pero que un niño era quemado con agua hirviendo a través de un familiar hace poquito. Y lo habíamos pensado de ese modo. Estas son las categorías que un analista tiene que tener en su cabeza para ir a intervenir en un caso. Bueno, a ver, Luz y Connie, y en tal caso pasamos a la supervisión y le daremos 2. Hago una mini nota al pie. Hay un cuento que es justo el que vamos a charlar en mi club de lectura ahora, que es Encarnaciones de niños quemados, de David Foster Wallace. Tiene 2 páginas y es un niño quemado con agua hirviendo. Es un cuentazo. No sé quién tiene el caso, pero si lo quieren leer. Si podés, pasarlo. Dale, se los paso. Pasarlo al grupo, porfa. Bueno, a ver, Luz y Connie. Pensando, bueno, esto de la figurabilidad, que el cigarrillo uno puede pensarlo como un pene, prendido fuego, ardiente, que se quiere apagar el fuego con las manos, algo Totalmente. de lo masturbatorio, ¿no? Algo de una sobreexcitación que inunda, que rompe la cabeza. Pero nada, volviendo a la tragedia de este youtuber o streamer, no sé bien qué era, pensaba que con Cami ayer en la supervisión con Diego, hablábamos de que muchas veces una tragedia sucede para tapar otra, como que un crimen venga, ¿no? A tapar otro crimen. Y se habló no sé si es una fake news o es cierto, no sé, de que este muchacho estaba grabando una denuncia, no sé contra quién, y que el helicóptero que los choca va directo hacia ellos, ¿no? Como un intento, ¿no? de atentado, y que fue dirigida, o sea, fue planeada la muerte en un intento de silenciar algo de lo que ellos estaban tramando. Y pensaba en esto, ¿no? De qué crimen hay detrás, ¿no? Por ejemplo, no sé, un abuso silenciado con una muerte. Sí, que está bueno lo que traes, Luz, y solo le agrego que tapa, es cierto, pero junto con tapar aparece la máxima de un secreto, ¿no? Que un secreto solo tiene la condición de ser develado. O sea que esa tapa va a ser, siempre y cuando haya un analista en función a develar, otro de los signos y los caminitos para ir justamente a destapar. Se podrá tapar socialmente, pero para nosotros es otra amiguita que dejó el pajarito para ir a ver y destapar. O sea, nunca un analista debe pasar por alto ninguna tragedia. Y seguramente lleve muchísimo tiempo de
de pesquisa, de elaboración, de indagación. ¿Sí? Bueno, a ver, Connie, y mientras escuchamos, voy al baño y vuelvo y seguimos. Dale, Yo escucho igual, ¿eh? me impresionó lo de Gasti, porque yo pensaba, él iba con toda la intención de develar algo, ¿no? Y aparece como atentado, pero en última instancia, lo que realmente él tendría que haber develado, que es de su secreto familiar o de la estafa familiar, ante eso termina siendo obsecuente, ¿no? Y con su muerte enmascara esa otra tragedia, ¿no? Que es la personal y particular de Gasti, no la que públicamente iba a desenmascarar. Pero yo me había quedado con la primera pregunta de Rena, que dice, bueno, pero explíquenme simple cómo conectamos, por qué morir incendiado es incesto, ¿no? Y yo creo que la manera más como fácil y pragmática, que es la parte, me parece que el psicoanálisis es más valioso cuando es pragmático. Y yo pensaba en calenturas peligrosas, ¿no? Y hay quienes la juegan teniendo amantes y metiéndose encubiertos por la ventana, acostarse con una mujer o con un hombre casado, y hay otras que son más trágicas porque tienen que ver con una especie de encierro incestuoso, porque en última el que va y hace todo el tiempo la escena de estar metido eh, como amante, por ejemplo, ¿no? En una calentura peligrosa porque puede ser descubierto, porque puede ser cagado a palos, pero en última instancia esa persona encontró objetos sustitutos. El que se muere incendiado no encontró objetos sustitutos, se quedó como completamente adherido y fusionado a los objetos incestuosos. No sé qué les parece, pero me parecía que era interesante en relación a la primera pregunta de Rena. Sí, me parece una respuesta más simple y por tanto más adecuada, ¿no? Cuando uno puede decir, cuanto más simple se pueda expresar, es porque mejor se entiende y mejor se transmite. Bueno, interesante, ¿no? Cómo se va abriendo tal vez de una biografía y de algunos conceptos, cómo vamos pudiendo pensar tantas cosas y el anudamiento con lo social, porque a veces los psicoanalistas somos tildados de que despreciamos lo que pasa en la sociedad y que quedamos amarrados exclusivamente a lo intrapsíquico, y no es así. El mundo exterior puede ser vivido, como decía Freud, como una pulsión que puede arrasar también. Así que, bueno, me parece que gustó la biografía de Green. Vamos a darle el tiempo que nos lleve. ¿Está bien? Bueno, detenemos la grabación entonces y pasamos a la supervisión.